continuamos hablando del segundo artículo que trata la segunda persona de la Santa Trinidad, Dios Hijo. Digamos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Dijimos que el título Cristo significa el ungido. Alguien es ungido para hacer un oficio, para hacer un tipo de tarea, un tipo de trabajo. Y nosotros hablamos de Jesucristo haciendo un triple oficio. Trabajo con como tres partes. Hablamos de Jesús como profeta, sacerdote y rey. Primero, el profeta. ¿Qué hace un profeta? Un profeta enseña. A veces enseña de las cosas del futuro, pero también de cosas presentes. Nosotros escuchamos a Moisés. Él dice en Deuteronomio, él está llegando al fin de su ministerio como líder sobre el pueblo de Israel. Y él dijo a los israelitas, el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Él está hablando de quién? Él está hablando de Jesús, hablando del Cristo, hablando del Mesías, el Salvador prometido. Entonces, como hemos dicho, los fieles del Antiguo Testamento, ellos esperaban a Jesucristo, esperaban al Mesías, su Salvador, el Salvador del mundo. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y hablando de eso, a Él deberán escuchar. Bueno, escuchamos de Dios Padre, Mateo 17, 5. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Ese versículo es de la historia de la transfiguración, cuando Jesús fue con Pedro, Jacobo y Juan, subieron ese monte y se transformó su figura. Brilló su cuerpo. ¿Y quiénes estaban con él? También Moisés y Elías. Y ellos también brillaron junto con Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Bueno, qué bueno es estar aquí con ustedes tres, Jesús, Moisés y Elías. Pero con estas palabras de Dios Padre, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Él está diciendo a Pedro y a nosotros, bueno, Moisés y Elías, ellos fueron siervos del Señor, profetas del Señor. Pero Él, Jesús, mi Hijo amado, Él es el Señor. Escúchenlo, escuchen a Él. ¿Y cuál es el mensaje que el Hijo amado, que Jesucristo dice a nosotros, que este profeta enseña? Bueno, enseña, predica de sí mismo. En Juan 1, 17 a 18. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Entonces, Jesús predicó, vengan a mí, porque yo soy el Salvador. Yo soy el Salvador que ustedes necesitan. El mensaje, la predicación de Jesús trata de Él como el Salvador del mundo. Y también como profeta, alguien que enseña todavía ese mismo mensaje de Jesucristo como el Salvador, como el Señor, todavía es proclamado ese mensaje hoy en día por medio de la iglesia, el cuerpo de todos los santos, todos los cristianos, pastores y laicos. Nosotros leemos en Lucas 10:16. Jesús dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, en la iglesia, predicamos acerca de Jesús. Y cuando nosotros proclamamos esa verdad, la gente escucha a Jesús. También Pablo nos dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y en donde la iglesia, nosotros los cristianos, llevamos al mundo el mensaje de Cristo. Entonces, Cristo como el profeta. También la segunda parte de ese oficio, Cristo como sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? Bueno, hace intercesión entre la humanidad, los hombres y Dios. Nosotros hablamos de la obediencia activa de Jesús. Él cumplió en nuestro lugar la ley, los 10 mandamientos de Jesús. Vivió una vida perfecta. También, como sacerdote, hablamos de su obediencia pasiva. Jesús tenía que morir para comprar para nosotros la salvación, el perdón de los pecados. Con estas palabras de como sacerdote, Jesucristo como sacerdote, el autor de Hebreos escribe en Hebreos 7:26-27. Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Entonces pensamos de los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Y ellos qué hacían? Bueno, todos los sacrificios de los animales. Pero estos sacrificios apuntaron ¿a quién? Apuntaron a Jesucristo. Y el último sacrificio, que el sacrificio que todo el mundo, todas las generaciones, nosotros necesitábamos. Hablando de él como inocente, sin mancha, como un cordero, el cordero de Dios, un cordero sin mancha, el que cumplió en nuestro lugar la ley de Dios, el cordero perfecto, santo.
Y con ese sacrificio, con su sangre, compró nuestra vida. Con su muerte, compró nuestra vida eterna. Y Jesús aún está intercediendo ante el Padre, intercediendo continuamente por todos nosotros ante el Padre Celestial. Juan nos dice en su primera epístola, 1 Juan 2:1, si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Y entonces, ¿cómo? Podríamos pensar como el Hijo está delante del Padre, mostrando Él sus heridas. Yo morí por Él. Daniel, él pecó, pero yo morí por Él. Entonces, profeta, sacerdote y ahora rey. Hablamos de tres reinos de Jesús. Su reino de poder, su reino de gracia y su reino de gloria. Su reino de poder es sobre toda la creación. Antes de su ascensión, después de su resurrección, Jesús habló a sus discípulos y habla a nosotros diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, como el Padre tiene todo el poder, el Hijo tiene todo el poder sobre la creación. Como el Padre envía a este mundo lluvia para ayudar a los incrédulos y a los creyentes, el Hijo envía lluvia a este mundo. Como el Padre sabe cuántos cabellos nosotros tenemos, el Hijo sabe cuántos cabellos tenemos nosotros. Entonces, el reino de poder, el reino de gracia, hablando de su poder sobre su reino en la iglesia, sobre la iglesia en el mundo. Todos los santos, todos los cristianos, todos nosotros que estamos vivos en la tierra, en el mundo. Antes de su crucifixión, Jesús estaba hablando con Pilato y respondió Jesús a él, mi reino no es de este mundo. Él no es un rey como los demás, sino Él es rey de la iglesia. También en el domingo de Ramos, cuando Jesús entró sentado sobre un burrito, un animal humilde, Mateo nos dice, Mateo 21:5, digan la hija de Sión, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Y eso fue para cumplir la profecía de Zacarías, hablando de la venida de Jesús. Y entonces, como un burrito, como Jesús, su entrada a Jerusalén en el domingo de Ramos, pareció humilde, manso, como dice Zacarías y Mateo. Así es la iglesia. Aquí en la iglesia no parece muy maravilloso, ¿no? Manso, humilde. Escuchamos palabras, vemos bautismo con agua, comemos pan y vino, cosas muy humildes.
Pero nosotros como cristianos sabemos que aquí en la iglesia nuestro Rey, Jesucristo, sirve a nosotros cosas maravillosas. Nos da en la iglesia a través de cosas humildes, palabra, agua, pan, vino. Nos da perdón de los pecados, nos da vida eterna. Eso es como el rey gobierna sobre su reino de gracia, decimos, donde Dios da a nosotros, donde Jesús, el rey, da a nosotros su gracia, dando a nosotros los dones, los regalos que nosotros no merecemos. Entonces, rey de su reino de poder, reino de gracia y reino de gloria. Hablando de él es rey sobre su iglesia en el cielo. Entonces los santos que ya han ido al cielo, ya están cara a cara a Jesucristo. Como nos dice Pablo en 2 Timoteo 4, 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, Jesucristo, su triple oficio, profeta, enseñando, proclamando de sí mismo, sacerdote, intercesor entre nosotros y Dios. Él es Dios y hombre, el mediador perfecto, reconciliando a nosotros con Dios. Y Rey, gobierna sobre la creación y protege y guarda a nosotros en la iglesia y sigue gobernando sobre su reino celestial. Los santos que ya están con Él como nosotros, estaremos con Él en el cielo y en la vida eterna.